Buenas tardes, buenos días a todos, tanto a los que os encontráis aquí presencialmente con todos nosotros como los que hacéis o estáis con nosotros de forma telemática. En primer lugar, me gustaría agradecer, en nombre de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, de FLACMA, a los organizadores de este Congreso de Movilidad Sostenible Urbana y a todos sus ponentes y participantes. Para mí es, desde luego, un verdadero placer estar hoy aquí, en un evento de estas características, por su contenido y, sin duda alguna, por su programa tan interesante. Abordamos desde esta hora un panel del máximo interés, nos llevará aproximadamente 1 hora y media, titulado La transición de la movilidad urbana baja en emisiones en América Latina. En este panel, y junto con la mano de expertos que ya están con nosotros, algunos presenciales, otros de forma telemática, abordaremos algo tan interesante como las experiencias, la funcionalidad de las políticas públicas hechas realidad sobre el territorio. En definitiva, experiencias de gobiernos locales de la región implementadas en los municipios para lograr una gestión más eficiente del transporte que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la protección medioambiental del planeta. Nuestra propia agenda de la Federación Latinoamericana de FLACMA está absolutamente alineada a diversos proyectos implementándose en materia de movilidad, entre ellos, y con el financiamiento del programa Euroclima, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional al Desarrollo, GIZ, y, como decimos, el apoyo de FLACMA en la implementación Mobilize Your City, ha creado la primera comunidad de prácticas llamada Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible en Latinoamérica, la cual ofrece un espacio de encuentro virtual y presencial para personas, para instituciones y para agentes de cambio interesados en crear redes, en compartir, en discutir, en colaborar, en generar, verbos muy importantes en estas materias. Nada es posible hoy en día sin la colaboración, sin la intervención directa de la sociedad civil. En definitiva, se trata de una plataforma que genera conocimiento para los agentes de cambio interesados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de iniciativas de gran impacto que aceleran la transición hacia una movilidad baja en carbono y favorecen, sin duda alguna, el cumplimiento de la Agenda 2030, de la Agenda Global y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero no me entretengo más y más preámbulo, paso a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Está con nosotros Insa Ilgen, directora del sector de movilidad sostenible de la iniciativa Transformación de Movilidad Urbana de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. Insa es una entusiasta de la tecnología y de la movilidad. Está especializada en soluciones de movilidad inteligente y tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible. Antigua responsable de Tech Radar, Tech Detector de la GIZ, su motivación es aunar esfuerzos en soluciones de movilidad urbana sostenible y aumentar las soluciones basadas en la tecnología y los datos para el desarrollo sostenible. Insa, un saludo, muy buenas tardes desde España, muy buenos días. Adelante, el panel es tuyo. Yes, so I am happy to start with my presentation. So wait a second, give me 1 second so I can share my screen. All right. Sorry for that. For being a tech expert, you always expect us to be more tech savvy. So yeah, thank you very much for having me. Very excited for this opportunity. So I would like to give a little intro on the potential of digitalization and international development cooperation and how actually future tech innovations impacts our work and actually like how we do our work mostly. So as you said, yes, I was former also a project director for assessing and analyzing emerging technologies and their potential impact on sustainable development. And I'm currently the project director of the sector program Sustainable Mobility. So I really like to merge the two ideas of like innovation and mobility. So this is also what I want to present here. So starting from scratch, I think in my understanding, technology innovations can be actually key factors for social, economic, and organizational change worldwide. And this means for me that we need to understand this like as a huge opportunity for all of our work and how we should look at emerging tech. So
and also to understand like what we have experienced in the last years and decades is actually that technological innovation and digitalization enable comprehensive and transformative change. They are often the tipping point for specific transformations, and I think in regards to climate change, rapid urban growth, it is really crucial that we understand like how technological innovations can impact our work and development. So in our understanding, to actually harness the Sustainable Development Goals, we have to make use of the potential of innovative technologies and integrate them into our work in a more, I would say, bold or more, like maybe like being a little more out there with new ideas and like testing new ideas and like experience something that might be like really new and innovative, but I think that's actually how we make a change in a sense. And this is also something that we experience, that we, at the same time, it often feels overwhelming because innovation cycles are actually shortening and the complexity of technology innovation is increasing tremendously. So this often leads to that we kind of like shy away from making use of emerging technologies in our work and like making use of like smart solutions because we think they probably are not as advanced, or maybe they seem a little scary, so it's a little sketchy, like how do we actually work with it? And often we are not the experts in this. So in our understanding, but it is really important that we find a way to actually work with these new innovations in contrast to just look at them and like be scared of them, or even like saying that it's probably like a bad development. So what does this actually mean for our work? And for our work, I mean actually like for us, especially in the transport sector. And as Gia said, it is really important for us that our vision is not just to react, but also to help shape and use the digitalization in the interest of sustainable development worldwide. Like we really need to be more proactive in how we make use of innovations and digital solutions. So, for instance, if we look at the transport sector, the gap in transport data is still immense. Like around 35% of the world's largest cities and 92% of the largest low and middle income cities do not have complete access to land use or transportation maps. And this is really important because this doesn't mean that that within these cities there is no data. It just means that the data does not lie in the hands of the decision makers. And that is an issue because they don't have like a proper understanding of the challenges on the ground in their cities. So this is why we also, like as part of the TUMI initiative, the Transformative Urban Mobility Initiative, we are digging a little deeper into data-driven mobility solutions. And why that? Like for us, it's really important to actually start with data because we really need to build reliable arguments why we choose certain measures. So for us, it's really important that the access and the translation of mobility data is there for local decision makers because they are most of the times no data experts and they don't have to. But we really need to translate the data that is accessible and also like provide access to this data so they have a better understanding like on what's happening here. And what follows out of it is actually that we create like data-based transport planning and also to really, and this is what we also do now, we experiment now a little bit with high-resolution satellite data and how we can actually make use of it for revealing movement patterns. Another direction we are facing now, and this is also, I think, very, very appealing for our work, is actually that we really want to tackle the challenge of the gender data gap in urban mobility. Because for now, mostly transport is very often planned by men for men. And to tackle this, we have our Women Mobilize Women initiative as part of the TUMI network. But we really want to dive a little deeper and connect the work on gender with the work on data. Because we really want to understand the needs and the movements of women and other vulnerable groups better. And this really needs to be done like actually with data gathering on the ground, like really starting from scratch. And
on the side, and I think we are here like in a really great hybrid format of conferences, and this is something that the pandemic in the last couple of years really showed us, that we really need to explore new digital formats, like how we meet each other. And this is, especially from the transport sector's perspective, really important, because we cannot force flying around the world for like a one-day conference, because that is like by far not sustainable. So we really need to think about like different formats, like how we meet, like in a digital or hybrid manner, but how we make it actually like a really good experience to really join a conference. So this is also something we experimented with our TUMI network this year with a 3D conference, where you actually had your own avatar and were free to explore the venue, which is, as you can see, like a little more nature-based. Yeah, and this is something that we also like explore. So yeah, I think this is just like a kickoff for this really exciting panel that we have today. So very excited for the next inputs, and thank you for having me. Panel is really interesting. Thank you very much to give us a lot of information of this application in a really increasing world of solution for mobility, gender, and another format. So thank you very much. Muchas gracias, Insa, por la información que nos has acercado a través de tu panel para conocer un poco más de los avances desarrollados en aplicaciones en un mundo en crecimiento, en soluciones tecnológicas, en campos como el transporte, la movilidad o la igualdad de género. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar al resto de nuestros invitados. Nos van a compartir algo muy importante cuando planteamos una percepción de un congreso de estas características. Lo más importante es que esa teoría, esas aportaciones, los insumos de los expertos no queden precisamente en la teoría, sino que esos insumos puedan funcionalizarse en el territorio, puedan ponerse en práctica. Por lo tanto, vamos a presentar a nuestros siguientes ponentes, que compartirán experiencias precisamente locales en materia de movilidad, para posteriormente desarrollar, después de sus presentaciones, un debate, un intercambio de conversación que permita nuevas ideas y nuevas aportaciones sobre las presentaciones que van a escuchar. A continuación, les presento a nuestros ponentes. Mario Silva nos va a hablar de la herramienta digital de recolección de datos sobre transporte público para implementar nuevos sistemas de movilidad a escala metropolitana. Mario es director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, en México, y cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de movilidad sostenible y políticas públicas de transporte como activista, docente, consultor, académico y ahora como funcionario público. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco. Consolidó la coordinación metropolitana de la AMG, impulsó la creación de instrumentos de planeación y de gestión del desarrollo, principalmente el Plan de Acción Climática Metropolitano y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, entre otros. También con nosotros esta tarde está Cintia Barz Machado. Nos va a compartir una experiencia muy interesante, el Observatorio de la Movilidad, la aplicación de un sistema de información blockchain para la transparencia del transporte público del municipio de Teresina, en Brasil. Cintia es la coordinadora especial de la Agenda 2030 en ese municipio, es urbanista y es especialista en movilidad. Forma parte de la red de mujeres latinoamericanas en movimiento y es una mujer brasileña líder en movilidad sostenible, habiendo sido la directora de transporte público más joven de la ciudad. En este cargo fue co-creadora del proyecto piloto del Observatorio del Transporte, parte del programa de Euroclima financiado por la Unión Europea. Como decimos, actualmente es jefa del departamento Agenda 2030 en el municipio de Teresina. También con nosotros Verena Flus. Verena nos va a hablar sobre la calculadora de emisiones virtual. Verena es asesora de movilidad sostenible en la agencia de cooperación alemana GIZ. Desde 2017 forma parte del equipo de movilidad de la agencia, coordina la implementación de proyectos de movilidad sostenible en 3 países de América Latina y Marruecos y contribuye al desarrollo de nuevos formatos de desarrollo de capacidades. Es una defensora del marco Evitar, Cambiar, Mejorar.
A mi izquierda, presencialmente con nosotros, Jesús Padilla. Jesús, un saludo, muy buenas tardes. Jesús es el director general del Corredor Insurgentes, egresado en la carrera de Informática por el Instituto Politécnico Nacional. Es director general del Grupo CISA, representando más de 25 empresas de transporte público urbano, con presencia en la Ciudad de México, Guadalajara, Pachuca, Hermosillo, Puebla y Estado de México. Opera aproximadamente, si no tenemos mal el dato, unas 2.000 unidades. Fundó en 2008 la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad con el objetivo de promover una mejor comunicación y entendimiento entre los actores de la movilidad, autoridades, industria, consultores académicos, transportistas y usuarios. Y también con nosotros Andrea Palma. Andrea es asesora técnica de GIZ Chile, va a ser la encargada de moderar este debate que, como han escuchado, nos va a trasladar las experiencias, la puesta en marcha de experiencias prácticas sobre el territorio. Es arquitecta Andrea de la Universidad de Valparaíso, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Richmond International University of London. Trabajó 12 años en Chile en el sector público, en el municipio de Coquimbo, en diseño de infraestructura pública, en el Ministerio de Educación para la implementación de políticas públicas y en el Ministerio de Construcción como gerente del proyecto de regeneración urbana. Comenzó a trabajar hace unos años, desde el 2016, en GIZ como asesor nacional del proyecto Global Cities Fit for Climate Change y actualmente es asesora técnica, como decimos, del componente de movilidad urbana de Euroclima. Pido disculpas a todos los ponentes si algún dato es erróneo o no es totalmente completo, pero desde luego es un placer para nosotros tenerles hoy a todos y a todas aquí para que nos cuenten sus experiencias. Andrea, moderadora de este debate, el panel es tuyo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días a los que estamos acá en América Latina. Vamos a comenzar esta conversación conociendo más en detalle las experiencias de nuestros invitados y para eso le voy a pedir a Mario Silva que nos cuente sobre la herramienta digital de recolección de datos sobre el transporte público formal e informal para diseñar e implementar nuevos sistemas de movilidad sostenible a escala metropolitana. Por favor, Mario, el panel es tuyo. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, buenos días. Un saludo desde el área metropolitana de Guadalajara. Particularmente hoy estamos muy emocionados de poder compartir esta herramienta que lo que hace es promover el uso del transporte público como parte de nuestra estrategia de transporte limpio y de bajas emisiones, en el contexto de haber recibido el día de hoy la noticia de que acreedores del Premio de Acción Climática Global que el Secretariado de la Convención Marco para Cambio Climático de las Naciones Unidas ha otorgado a 11 iniciativas alrededor del mundo, la mayoría de ellas en Europa y en África, y nuestro Plan de Acción Climática Metropolitana, donde esta herramienta que hemos llamado Periplo forma parte precisamente de la estrategia. Entonces, creo que tiene mucho sentido poder hacer esta presentación en ese contexto. Y bueno, fundamentalmente quisiera compartirles que lo que estamos buscando es promover el transporte de bajas emisiones en el área metropolitana de Guadalajara y lo que detectamos de la mano de aliados internacionales como GIZ es que un componente fundamental, a diferencia de otros lugares del mundo, pues es el acceso a la información, el conocimiento sobre las redes de transporte, las opciones que tenemos para los desplazamientos y a pesar de que particularmente el transporte público es un ámbito en el que las personas que frecuentemente lo utilizan conocen cómo opera, cuáles son las rutas en funcionamiento, hemos detectado que para poder promover un intercambio de viajes y hacer un cambio modal, necesitamos hacer más atractivas las opciones no motorizadas, colectivas y masivas para quienes utilizan el auto privado en nuestra metrópoli. En ese sentido, la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara pues tiene características muy particulares. Tenemos un sistema de transporte urbano masivo que está conformado por una línea de bus Rapid Transit, conocida aquí como Macrobús. Estamos en proceso de conclusión de una segunda línea que integra 42 kilómetros en el anillo periférico. Es quizás la ruta de autobuses de tráfico rápido o de rápido tránsito que es más grande en todo el país. Tenemos 3 líneas de tren eléctrico y tenemos también
recientemente, como parte del sistema complementario al tren eléctrico, una ruta de transporte con autobuses eléctricos que llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una flota de 38 unidades con parte de un apoyo que recibimos también de cooperación internacional y que además tiene el componente de género, puesto que el programa de mujeres conductoras es en donde estamos poniendo en práctica de la mano de esta ruta eléctrica. Tenemos un sistema de bicicleta pública conformado por 300 estaciones, 3.200 bicicletas, 263 kilómetros de infraestructura ciclista segregada y 116 kilómetros de carriles de prioridad ciclista que forman parte de un esfuerzo sostenido que desde hace más de 15 años la metrópoli, a través de distintas administraciones, ha implementado como parte del movimiento social que se ha construido en torno a la promoción de uso de la bicicleta. Alrededor de nuestra metrópoli se generan más de 12 millones de viajes diarios, de los cuales 4.4 se hacen en transporte público. De enero a junio del 2020, que ahí hay un componente particular con la pandemia COVID-19, tenemos algunos datos importantes. 66 de estos viajes de transporte público se hicieron en nuestro tren eléctrico, 66%, 27% en nuestro bus Rapid Transit, el macrobús, y el resto pues se trasladaba por el otro tipo de opciones que tenemos. Y por otro lado, nuestro sistema de bicicleta pública pues ya lleva 17 millones de viajes realizados, con más de 100,000 usuarios e usuarias que lo están utilizando. Entonces, pues aquí podemos ver un poco cómo está ese reparto modal. Nuestra metrópoli concentra a su vez la mayor parte del parque vehicular, por eso el tema de tener una herramienta que permita la programación de viajes y la intermodalidad resulta fundamental si queremos lograr metas de desmotorización. 64% del parque total vehicular del estado de Jalisco está aquí. Esto es coherente también con el porcentaje de población. El área metropolitana de Guadalajara está integrada por más de 5.2 millones de personas, entonces pueden imaginar la complejidad que esto representa en más de 727 kilómetros cuadrados de zona urbana, en una extensión, en un territorio delimitado de más de 2,000 kilómetros cuadrados. Bueno, ya mencionamos estos datos del sistema de bicicleta pública. Para poder hacer este trabajo de la herramienta Periplo, también es importante mencionar que las herramientas digitales tienen que complementarse con una reorganización del transporte público, con una creación de infraestructura que esté orientada a la movilidad masiva, a la movilidad no motorizada y activa. Y en ese sentido, nosotros como Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara hacemos un trabajo de generación de datos, de planificación de la movilidad, pero también de planificación de la zonificación primaria, de los usos del suelo en los 9 municipios que conforman a nuestro territorio metropolitano, y hacemos una intersección de esta información con ámbitos específicos de la movilidad. Estamos también en proceso de conclusión de nuestro Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que también tiene acompañamiento internacional. Y bueno, precisamente estas son algunas de las estrategias que estamos pues poniendo en práctica. Ya mencionamos también nuestro Plan de Acción Climático Metropolitano. Tenemos algunas estrategias, es un plan que integra las acciones de los 9 gobiernos municipales y del gobierno estatal. En la metrópoli, el trabajo de coordinación implica la participación de más de 1,300 funcionarios estatales y municipales, y en específico la estrategia 2 se concentra en implementar un sistema metropolitano de transporte integrado, eficiente, de calidad, mediante el incremento de la infraestructura para la movilidad masiva y no motorizada. Tenemos metas como incrementar un 20% de usuarios del sistema de tren eléctrico con relación al año 2018, aumentar un 42% la oferta de ciclovías y andadores peatonales, renovar el 100% de las unidades de transporte público con tecnología de bajas emisiones y operar al 100% 2 líneas nuevas de autobuses de tránsito rápido, una en el anillo periférico que estamos concluyendo y la que ya mencioné también hacia el aeropuerto internacional. El pegamento o la herramienta para que estos proyectos avancen sin duda alguna es la información. Y lo que buscamos es, obviamente, mitigar al 2030, al 2040 y en el 2050 ser carbono neutral las emisiones que generamos, donde el sector transporte es el segundo
de mayor generación de emisiones de CO2 en el área metropolitana de Guadalajara. Finalizaría mencionando que Periplo es una aplicación que ya está disponible y que puede ser consultable. Estamos en la etapa piloto para poder aumentar la base de usuarios y usuarias que hagan un mayor número de viajes, que empiecen a generar interacción y que empiecen a propiciar información. La aplicación está disponible en la página de IMEPLAN, www.imeplan.mx, y en este momento la aplicación te permite programar viajes ubicando georreferenciadamente el lugar en el que te encuentras hacia el origen al que te diriges, y te muestra las opciones que tú tienes de transporte público, de bicicleta pública u otro tipo de alternativas para poder llegar a esos puntos. En esta etapa piloto, nosotros estamos validando el modelo, la aplicación, y estamos buscando que se complemente con la oferta ya existente. Sabemos que hay otras herramientas como pueden ser Google Maps u otras aplicaciones, pero particularmente esta está generada con la información que nosotros como institución pública hemos desarrollado, con los datos actualizados de las más de 200 rutas de transporte público que existen en nuestra metrópoli, con la información actualizada del tema de transporte de carga pesada, de la infraestructura ciclista. Y bueno, al final del día creemos que las personas, entre mayores opciones tengan tecnológicas para poder programar viajes, tomar decisiones correctas, y que la movilidad tenga un componente de inteligencia basada en datos, pues es mucho mejor. Entonces queremos invitarles a que puedan conocer esta herramienta y poderla difundir. Muchas gracias y de nuevo buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Nos vamos a quedar con una idea de fuerza de tu presentación, que es herramientas y programación de viajes y opciones modales son claves para avanzar hacia la descarbonización o la desmotorización de nuestro transporte. Muchas gracias, Mario. Vamos a avanzar para conocer el caso de Teresina en Brasil, para lo cual le vamos a pedir a Cintia, por favor, que nos comente sobre el Observatorio de Movilidad, aplicación de un sistema de información blockchain para la transparencia del transporte público en Teresina. Bienvenida, Cintia, qué gusto verte otra vez. No sé si los demás pueden escuchar a Cintia porque yo no escucho nada. Can you hear me now? ¿Él sí? Okay. Nice to meet you, everyone. Ahí sí. I would like to say thank you to have this opportunity to present our project in Teresina. It's a pilot project that's inserted in the Euroclima program. And can you see my presentation? Okay. So my name is Cintia Bartz. I'm head of the Agenda 2030 department in the municipality of Teresina, and I'm here to represent the Observatory of Transport, open innovative process for public transport transparency in Teresina. But before I explain a little bit, give a little introduction of Teresina. Teresina is a capital of Piauí in Brazil, and the northeast of Brazil that have a population approximately 800 to 70,000 inhabitants in 1.2 million inhabitants in a metropolitan region. And we have a low GDP, approximately 5.6 billion, and per capita $6.7 $600 people. And before explain our project, I would like to explain how we are situated in Teresina in context of Brazil. We are in northeast of Brazil. We are very close to Ecuador line, and this reflects directly in our climate. Teresina has semi-arid tropical climate with high temperatures and low humidity. And we are just in the red spot there. Unfortunately, our city is getting warmer at a rate that is twice the global average. So when we are planning a proposal, we always try to mitigate the situation or revert the situation that we are facing right now. For example,
On top of that, we have an accelerated urban growth with poor infrastructure, extensive land compulsion, with a low-density urbanization pattern and a high motorization rate. Here you could see that the rate of public transport don't decrease, but the private cars decrease a lot. So we need to make the difference here. And how could we do that? The Observatory of Transport, it's a response of that, But then before I explain the project, I would like to explain a little bit the context that Teresina was facing. It is similar to what Brazil was facing that time. It was around 2017, and we have a very high fare here with a growing competitive sector like motorcycles and transport apps, a low quality of fleets and operation that is impacting directly in our demand. For example, we had a drop of 36% in a paying passage between 2014 and 2019. So Teresina was facing situation that could bring a collapse in the transport. And but at the same time, the municipality was expend a lot of time and resource and money to invest in public transport. We are during transition for a line that to a BRT system, and we changed the bidding to have a more control in the content, but this is not making the efforts that we think we need to do. And the transport is a very, I still have a negative image of the service by the users in the NEFCENS system. And we have a distrust relation between stakeholders that is based more in the inefficient distribution of information, data that is not open to citizens. We have a lot asymmetry information, a lack of opportunity to participate by the citizens, and everything this is reflected directly in the use of transport. And in this project, we would like to change the situation, transforming a more trustful relation between stakeholders. But how we do that? We do that in the UEFA Observatory that have a unique distribution of data in a safe way, in a safe way. And our project, Observatory of Transport, try to solve this issue with use of technology in the process, open innovative process with a minimal viable product that will bring in the end of the project. And I would like to emphasize here that the project bring more a dialogue with citizens to bring people back to public transport. They need to understand what's happened and be here to have the opportunity to use the transport the better way. So the project Observatory of Transport has two phases in their development. And the first phase is a baseline, and the baseline will have a diagnosis and identification of the prioritization of the main issues. All the phases of this project was a very participatory process because here we engage all the actors, the stakeholders that are involved, because the diagnosis needs to be a participation process. Can't be just the municipality or the operator saying what is the problem. So in this moment, we hear every stakeholder. This is a organization, user association, students, university, the public administration, being the transport department, planning department, and the operators. It's companies and the association of companies and association of drivers too. They participate in this process. And then when we had all these issues aligned, what is the prioritization of these issues that will help us to have a better dialogue with citizens, we pass it to step 3.
is review available technology. If our project is to address technology on top of these issues, we need to understand what technology we already have to address these issues. Because I know that many issues that we will show you here, they are very common, we have a lot of solution. But in context of Brazil, Teresina don't have a lot of budget to expand in expensive system, for example. So we search for a solution that could address the problem, but could be affordable. But how I will show here, we pass all these issues to a next phase. That is step 4, recommendation report. That we, as I say, the problems that we found here, we organize with a high degree of influence. That means if I solve this issue, these problems, I could partially solve other problems in the public transport. Or low degree of dependence. If I solve this one, I need to solve others problems to have a better and more effective result. So this was the range that we put. A lack of real-time data that could very easily be addressed by a new technology, a lack of inconsistency of information, a lack of indicators measuring for decision maker, a lack of network optimization, a lack of financial monitoring, a lack of regular certification of the service provided, a lack of control of the use of a free rates card. When we organize these issues, these problems, we organize understanding that these questions could be answers during the process or open innovative process, could be answered with our technology. If we need to have an infrastructure solution, this will not be possible. So talk of these questions. And here we are all this process that the first phase to all the stakeholders. As I said, the stakeholders, they are present during all the process. We here have the consortium, the companies, users, the municipality association, because they will be mentors in the next phase. They need to be part of the process and address exactly what do they want, what are the questions, the issue, the problem that they are facing in each situation. And so the phase 2, the development project, we did an open innovative preparation and conception of the pilot project. We opened application and people apply to participate in this project. So we have 2 phases in the open process, open innovative process, the workshop 1 and 2. The 1 was more to relate to inform what was the problem, the intent of the municipality, take doubts with our mentors, explain more about how this problem it's happened, why it's happened, how can we solve this one problem. And we have 21 teams. They showed proposal, and to pass to second phase was just 10 proposals. That we were the second moment, the second workshop was more to make this proposal viable. So this is really possible to do. Really, we have the information, we have the data necessary to work in this box. And the phase 3, we choose 3 projects that now are being designed. We are just in this phase, design this project, because they move from a moment that they have ideas to solve these problems. Now they are working to really show that the solution is possible, presenting us after a proof of concept. The 3 projects that we are working right now are first one, Jaggers, quality creation of quality indicators management system to assist in
decision making by managers. And this one, they help us not just to have indicators, it's something that we already have in our way, but identify different patterns or inconsistent information. It's more to see if something's wrong, especially with companies, because to help us create this trust relation between municipality and companies. The second one, it's a Prontuário do Busão. It's a digital solution for maintenance of bus fleets by driver in direct contact with company garage. We have a driver in this team, and he talked us about how was complicated to have a good relationship between the drivers and the company, especially when they have a problem with the cars, the bus. And this system will help to align the information, have everything aligned, and to help this dialogue between one another. And the last one is a system that Optime, a system that aims at organized bus routes. And this one will help us, the municipality, to plan the routes, but especially to help us to make a better investment in infrastructure, because they will show us if we do adjustment in some street, will help us to have a faster gain of time. The bus will get faster, so this will help us in a planning way. So we are in the phase 3, but in the phase 4, the step 4, it's just exactly the phase when we will address this project to citizens and show them the solutions, and we will make a scaling up proposal that this solution could be used in other cities, because our project, it's open source, so everything that will be designed here will be open to other cities use to solve their problems too. But just to conclude, the observatory, they have, it's not just the process, open innovative process, but it's an observatory of information of transport to help to get this information in the citizens, they to trust more in the municipality. But how could we address this information in a way it's easy to people understand, and to link with our website. We are doing a tactical urbanism action and bring some questions to the street. For example, we have a pie chart here that have a question. Did you know that 28% of citizens use public transport? So they will understand that this information they have more information in our website. They will search, they will look for, they will question the municipality in this information. But how could we improve here? How could we improve that and bring more? We want the citizen participate more in the process of planning the public transport and question more the municipality, because to have more a social control of the public transport. And the last moment is its implementation challenge in lesson learned, because the project was planning to be in a presential mode, but was everything in a remote mode. So we need to understand how to communicate with the stakeholders, how to engage them and make them participate in the process, because some of them, for example, users sometimes don't have even a good cell phone to talk with someone. So you use the platform they already have to communicate with them, to make them participate in all the process. For example, WhatsApp, Google Forms, simple ways. And another important point is how to articulate with the local government, because we know here in the municipality, I think something common in Brazil, for example, that it's difficult to open this information from the public transport to citizens, because we have a lot questions. People question a lot the municipality. We have facing a crisis right now. For example, people are making a lot of questions. How could
answer these questions, it's open this information in our observatory. Thank you. I finished my presentation. Muchas gracias, Cintia. Muy interesante el observatorio que están trabajando. Me quisiera quedar acá con el desafío que tú nos traes a la mesa, que es la calidad del dato, la mejora entre las relaciones de los usuarios y cómo involucrar a los ciudadanos en las decisiones del transporte, que son claves para avanzar hacia una movilidad baja en emisiones de carbono. Muchas gracias, Cintia. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Ahora vamos a invitar, por favor, a Verena Flus. Tengo el privilegio de trabajar con ella y le voy a pedir, por favor, que nos presente la calculadora de emisiones de Mobilize Your City. Verena, por favor, el micrófono es tuyo. Hola, Andrea. ¿Me confirmas que me escuchas bien? Sí, escucho muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por involucrarnos en esta actividad. Yo creo que ya vimos dos ejemplos muy interesantes de los dos observatorios, de los papeles que juegan para la transición hacia una movilidad sostenible. Y lo que quedó claro al principio es que la tecnología y sobre todo la alta tecnología, la digitalización juegan un papel muy importante. Sin embargo, también pensamos que es importante tener a disposición herramientas simples, accesibles, que nos ayudan a tener como a monitorear esa transición. Y yo les quisiera ahora presentar un ejemplo de una herramienta que es diseñada en ese sentido, que se llama la calculadora de emisiones, desarrollado por la iniciativa Mobilize Your City. Y lo que creo que estamos todos de acuerdo es esta cita, es lo que uno no mide no lo va a poder mejorar. Porque si no tenemos una idea de dónde estamos, cuáles son los números, cuál ha sido la evolución en el pasado, no vamos a lograr diseñar estrategias apropiadas para mejorar. Entonces es muy importante esa idea de medir y de cuantificar. Y tenemos actualmente un ejemplo algo triste, complicado a nivel mundial, pero que es muy importante, muy pedagógico en ese sentido, que es la pandemia en la que estamos y estamos viendo qué importancia han tomado las mediciones a tiempo real. Todos los países, dentro de lo que pueden, están rastreando los casos de COVID. Han diseñado en los últimos meses estrategias de tests y de pruebas para poder saber en dónde están y para poder tomar decisiones e introducir medidas apropiadas, porque se sabe si uno no toma una acción, en el futuro muy cercano va a tener un resultado muy complicado en número de personas enfermas y muertes. Y en el caso del cambio climático y de las emisiones, estamos en una lógica muy similar, solo que los plazos son mucho más largos. Entonces es más difícil ver hoy, digamos, la acción y mañana el impacto, pero a largo plazo también necesitamos tener este mismo sistema de monitoreo y de rastreo para saber a dónde vamos y si estamos alcanzando nuestras metas. Y si hablamos del monitoreo de emisiones, es el tema en el que me quiero enfocar en este momento. Hablamos, digamos, en nuestros círculos de diferentes momentos en los que estamos monitoreando y observando las emisiones. Lo podemos hacer ex ante, o sea, antes de introducir una medida, vamos a hacer un escenario para saber qué nos puede dar esta medida, cuánta reducción de emisiones nos puede dar
unas mejoras en el transporte público, la movilidad eléctrica. Entonces, es importante para tomar decisiones apropiadas saber cuánto nos pueden dar. Y también es importante saber en dónde estamos en este momento, y para esto hacemos un inventario. En ese inventario vemos exactamente cómo se componen las emisiones y cómo estamos. Y finalmente, con eso se pueden hacer proyecciones, es decir, si no cambiamos nada, vamos a llegar ahí. Y finalmente, después de introducir una medida de reducción, podemos hacer una evaluación ex post para saber si hemos alcanzado lo que queríamos y cuánto hemos podido reducir. Entonces, si tenemos este panorama de los diferentes momentos de medición, ¿qué encontramos en la herramienta? ¿En qué nos puede apoyar esa herramienta? Nos puede apoyar en el momento de hacer el análisis del status quo, que es el inventario para un año que determinamos. Nos apoya para hacer una línea de base, tomando este año como referencia de saber en los próximos 20 a 30 años, si seguimos con ese status quo, cómo vamos a estar. Y finalmente, tomar en cuenta las medidas que se han decidido o que están sobre la mesa y formular escenarios para saber cuánto vamos a poder reducir. Entonces, aquí no quiero leerles toda esa definición, pero esto lo que acabo de escribir corresponde muy bien con el propósito que se ha dado al momento de desarrollar la herramienta de Mobilize Your City. Algunas informaciones generales: es una herramienta que se enfoca en el transporte vial y ferroviario, o sea, no tomamos en cuenta ni el transporte marítimo ni el transporte aéreo. Se pueden hacer los cálculos a nivel ciudad o a nivel nacional. Las dos posibilidades están adentro de la herramienta. Es open source a base de Excel, o sea, no es un software que sea muy complejo, y por lo tanto es muy transparente y pedagógico para saber lo que está pasando adentro de la herramienta. Lo más complejo, más que hacer entrar los datos, es la recolección, porque ahí necesitamos datos de muchas fuentes distintas y es un trabajo de colaboración y de coordinación muy importante conseguir esa data, este tipo de datos de buena calidad. Y finalmente corresponde con el IPCC y las exigencias internacionales, pero no es una herramienta de evaluación ex post, o sea, no nos sirve para saber después de haber hecho una medida cuánto nos redujo. Es más prospectiva y para un paquete de medidas para saber cuál es el impacto global de estas. Sin entrar en los detalles, solo para darles un poco el pensamiento detrás de esa herramienta, toma como enfoque el evitar, cambiar, mejorar, o sea, considera estos dos para saber cuánta reducción de emisiones se pueden producir en los escenarios. Un enfoque territorial, o sea, se determinan los límites del sistema para tomar en cuenta lo que está adentro. Y finalmente es un enfoque de abajo hacia arriba, o sea, está basándose en la actividad real del transporte y no solamente en la venta de combustible. Esas son las dos medidas de calcular, y nosotros sí tomamos en cuenta el combustible total utilizado, pero no solamente, porque eso no nos da la información de quién está usando este combustible, cómo, sino estamos viendo desde abajo, desde la actividad de los vehículos. Aquí no vamos a entrar en los detalles, solo para que vean que el tema de los datos es muy importante y que hay muchos datos de diferente índole que se tienen que recolectar y se tiene que hacer un esfuerzo muy grande en la sistematización. Y finalmente,
para explicarles un poco, pues como les dije, inventario, escenario de base, escenario climático, cómo se calculan, de qué forma, cambiando entre, pues haciendo la distinción entre el vial, el ferroviario, pasajeros y carga, y cómo después se calcula a través como qué insumos se tienen que entrar. No quiero entrar a los detalles, sin embargo, porque todo eso es muy abstracto, quiero tomar un minutico más para enseñarles la herramienta. Espero que se ve, que se siga viendo mi pantalla. Están viendo un Excel. Esta es la herramienta. ¿Sí se ve? Muy bien. Esta es la herramienta que estoy abriendo que usamos para el caso de Marruecos. Se puede escoger el país y también cambiar de idioma. Por lo tanto, como es Marruecos, ahora está en francés. Y aquí ven dónde se ponen todos los datos de entrada para el inventario. No vamos a ver los detalles. Y para la línea de base. Y después se hace la validación con el consumo de energía, se hacen los diferentes insumos para el escenario de clima, para los diferentes subsectores. Y lo que les quería enseñar es un poco lo que se obtiene al final de un proceso bastante largo. Pues es como una visión muy, muy interesante y exhaustiva de la situación, empezando con el inventario, la composición de las emisiones totales, el business as usual, o sea, la línea de base de la evolución de las emisiones, y luego el impacto de reducción en los escenarios de mitigación. No quiero tomar más tiempo, pero creo que es importante tener una idea de a qué se parece esto al final a cabo cuando se haya usado. Y bueno, estamos aplicando esa herramienta con distintos países en diferentes contextos y con gusto podemos ahorita en la discusión entrar un poco más al tema. Muchas gracias. Disponible en línea, lo podemos detallar más adelante y quisiera quedarme acá con la idea de que es una herramienta para trabajar en base a medidas de abajo hacia arriba, por lo tanto permite incorporar otras variables distintas del consumo de combustible, cosa que se valora mucho a nivel de planificación, sea nacional o regional, cuando se trata de la movilidad urbana sostenible. Gracias, Verena. Vamos a pedirle a nuestro último panelista que se acerque al panel, José Padilla, para que nos cuente su experiencia desde los corredores insurgentes. José Padilla está en presencial, no lo veo en su sillón, no sé si estará por ahí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, José, entonces te escuchamos. Muchas gracias, saludos a todos, a los organizadores. Gracias, Fernando, por darnos la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad. Gracias a Summit 21, que da la oportunidad de que discutamos y conversemos temas tan importantes para todo el mundo, particularmente para América Latina. Soy Jesús Andrea, un placer saludarte también, Jesús Padilla. Quisiera conversar un poco de lo que me solicitaron, de qué está pasando en América Latina en materia de cambio de electromovilidad como un operador más. Y bueno, quisiera comentar que siempre que viajo, y además ya tenía mucho de no hacerlo, casi 2 años después de esta pandemia, me entusiasma mucho saber que hay muchas gentes en el mundo discutiendo estos temas tan importantes que tienen que ver con el traslado de personas y la calidad en la que ello sucede. Cómo mejorar esta experiencia de viaje y que estos esfuerzos que nos acaban de anteceder de análisis de datos, sin duda alguna es una plataforma fundamental para que las cosas sucedan más rápido. Pareciera que es fundamental el hecho de que el medio ambiente y la industria ha ido más rápido que las intenciones de nuestros gobiernos, al menos en América Latina,
para transformar los mecanismos de operación y prestación del servicio a los usuarios. Entonces tenemos aquí mercados emergentes, lo que está pasando desde Sudamérica hacia arriba, la electromovilidad como una tendencia consolidada, el timeline de la electromovilidad en México, los beneficios tangibles de la electromovilidad y reflexiones que tienen que ver con nuestro país. En este caso es importante señalar que, a excepción de Estados Unidos, que pues, evidentemente es la principal potencia del planeta, en América Latina hay un mercado emergente con diferencias desproporcionadas respecto a los mercados que ya están consolidados, como es Estados Unidos, Europa, Asia, en donde 20 ciudades han impulsado una gran electromovilidad, concentran 40% de los vehículos eléctricos, sirven al 3% de la población global, pero representan tan solo el 8% de la venta de estos vehículos referidos en el 2016. Como se señala aquí, estos mercados están concentrados evidentemente, como ha sido acreditado. China es la primera potencia que se anticipó prácticamente al mundo en lo que tendría que ver con los proyectos de electromovilidad. Europa, Japón y Estados Unidos, que están tratando de impulsar estos cambios de la manera más rápida y que, como yo decía en un momento, esto ha ido pasando asociado a temas de calidad del aire, medioambientales e industriales. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo nos sumamos a este proceso de cambio. La electromovilidad en América Latina. Tenemos como referencia fundamentalmente Chile, Colombia, Brasil, que han desarrollado modelos innovadores de negocios para contrarrestar los costos iniciales de la electrificación y reducir riesgos financieros por nuevos actores. Como ustedes saben, América Latina viene de ser una operación hombre-camión. Ha sido muy difícil la formalización y por lo tanto también la profesionalización del sector, y llevamos al menos unos 60 años haciendo intentos diversos, unos mejores que otros. Hay muchas experiencias de lo que no hay que hacer y algunas que vale la pena reconocer. En el caso de Santiago de Chile, el modelo basado en la separación de responsabilidades y actividades y adscripción de los vehículos a la concesión de la operación. Como modelo de negocio en Bogotá, modelo a partir de un proveedor de flota bajo contrato, ¿sí? Este se asegura de la compra del autobús y la batería, y la empresa privada es la que vende la electricidad y provee el lugar de la carga. Y en el caso de Sao Paulo, un modelo donde se arrienda la batería y se compra el resto de los componentes. Tenemos flotillas muy importantes. Santiago de Chile, desde que se hizo el boom del Transantiago en el 2005, ha sido un ejemplo muy importante de cosas que no hubiéramos querido que sucedieran, pero que sentaron las bases. Sabemos que toda crisis es una oportunidad, y hoy precisamente en esa oportunidad está destacado el esfuerzo de ir a una flotilla verde mucho más rápido que el continente sudamericano. Le sigue Bogotá, que también con procesos de licitación muy amplios, con crisis muy importantes en este proceso tan accidentado, pero hoy empieza a entregar resultados muy valiosos. Y sin duda alguna Brasil, Sao Paulo, pero también puede ser Río de Janeiro y cualquier otra de las ciudades que también desde hace 80 años tienen modelos de operación consolidados. Aquí tenemos la tendencia que se va declarando cada vez más consolidada, la electromovilidad. Esto está pasando prácticamente en todo el mundo a diferente ritmo. Sabemos que en Europa ha pasado a una consistencia diferente y esperamos que en breve, en unos 15 años, 20, en el caso de México ya estaremos nosotros intentando que el 50% de la flotilla sea totalmente eléctrica. Seguramente en un mundo globalizado lo que pasa en una ciudad sucede en otra, y tenemos autoridades en diferentes partes del país, de los 32 estados de la República, muy interesados a dar brincos hacia la electromovilidad con los riesgos y retos que esto conlleva por temas de infraestructura e inversiones. Aquí tenemos una línea de tiempo de lo que ha pasado. Hace más de 70 años tenemos trolebuses, pero ha pasado muchísimo tiempo, esos 70 años, para que decidiera un gobierno local en la Ciudad de México ir a la adquisición de 500 de ellos, así como incorporar los primeros vehículos eléctricos, articulados, biarticulados, las 2 primeras líneas de cablebús, también es un sistema eléctrico, así como el tema de los trolebuses, trolebús elevado, y seguramente este proceso, una vez que se ha iniciado, pues esperemos que le entregue buenas cuentas a la Ciudad de México y a cada una de las ciudades del país y de América Latina. También referido aquí, la ciudad de Guadalajara, que ha sido un ícono de cambio. Así lo ha estado presentando durante mucho tiempo. Mario Silva fue un ejemplo ahorita de ello. Y el panorama de la electromovilidad para el caso de México, pues es que empieza a ser una realidad la movilidad limpia.
Es increíble que nos vayamos tropezando día a día con la historia y con el tiempo, que los problemas siguen subiendo por elevador y las soluciones siguen llegando por escalera. Apostamos a que la industria, las iniciativas como esta del gobierno de Bilbao, de Repsol y de quienes tienen claramente la idea de que las cosas tienen que pasar, vayan mucho más rápido que otros que tenemos interés e intención, pero no tenemos las mismas condiciones. Es una gran oportunidad para mejorar el parque vehicular y para formalizar nuestro sector, que está convertido prácticamente pulverizado en dueños individuales de la flota, para fomentar alternativas financieras a través de fondos de inversión internacional, bancos de desarrollo, alternativas para evitar endeudamiento de los concesionarios, fondos verdes, entre otros, así como proyectos piloto para aprender y determinar la factibilidad técnica y financiera y ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios. Entre los beneficios de la electromovilidad, bueno, evidentemente está la de un viaje mucho más ligero y más cómodo, un consumo energético mucho más eficiente, la modernización de los sistemas del transporte hacia una nueva tecnología, la transición hacia energías renovables, ¿sí?, la garantía de la seguridad energética y una inversión responsable que estimula la huella de carbono para ser eliminada en el tiempo. Algunos puntos que vale la pena tomar en cuenta, que reitero, gracias por la oportunidad, porque finalmente unos vamos a diferente ritmo, pero estamos seguros que los queremos alcanzar en las mejores condiciones. El problema que tenemos es que esta implementación de sistemas demanda tiempo de maduración, importante para consolidar su ingreso y la estructura del sistema de transporte público, particularmente para toda América Latina, el diseño accionario con el que operamos. La posibilidad de las economías emergentes de regular y generar políticas fiscales que impulsen su mercado, así como una red nacional de electrolíneas. Parecía no entendido el tema de la importancia de abrir esquemas de importación de flotillas que tuvieran condiciones tecnológicas más competitivas que otras. La búsqueda de políticas públicas complementarias e innovadoras, y aquí tenemos que voltear a los congresos de los estados, a los congresos nacionales, para que modifiquen las leyes y se adecúen el marco jurídico para que esto vaya sucediendo. El control y ejercicio de la autoridad para dar un trato preferencial a la electromovilidad con política pública muy definida. La posibilidad de romper barreras durante la transición, ¿sí?, alternativas, costos, puntos de carga y recarga para el usuario público, la habilidad de tarifas reales. En América Latina la tarifa es un tabú, el subsidio es muy complicado tocarlo, parece una falta de respeto cuando el operador concesionado le habla a la autoridad de subsidio, y el subsidio tiene que ver con la calidad también. Siempre comento, si quieren un iPhone 5, un iPhone 11, sirve para lo mismo, pero es un diferenciador de la calidad del servicio. Impulsar desde luego la industria local y el aprovechamiento y mejora del concepto del trolebús, ¿no?, así como ha venido sucediendo en diferentes ciudades del país. Aquí dejamos un esquema de los diferentes esfuerzos que están haciendo en diferentes ciudades del país, y sumado a lo que se ha señalado del análisis de datos, apenas hace un mes hizo la creación del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la capital del país, entonces estará haciendo un gran análisis de la data que se genera en una ciudad tan compleja como la que tenemos, con una zona metropolitana de más de 22 millones de habitantes. Y desde luego señalar que estos esfuerzos asociados a la calidad del aire, donde GIZ ha jugado un papel muy importante junto con otros organismos internacionales, nosotros desde la capital del país, pero desde América Latina, queremos reconocer y agradecer este entusiasmo que tienen para que el usuario pueda transportarse, el usuario, que es la persona humana, pueda transportarse siempre de la mejor manera y con la calidad que merece. Muchas gracias. Nombre, pero cosas que pasan ahí en la transmisión en vivo. Muchas gracias. Quisiera invitar a todos nuestros panelistas que se asomen para que podamos tener una conversación. Nos queda menos tiempo del que teníamos planificado, pero lo vamos a intentar de todas maneras. Me encanta ese panel lleno de mujeres fuertes, líderes en el sector, y en ahí presencial, Fernando, Jesús. Entonces, para poder conversar e intercambiar un poco, ¿cierto? Tenemos temas que tienen que ver con la zonificación y la infraestructura a través de Periplo como aplicación. Lamentablemente, Mario se disculpó, no se pudo quedar para acompañarnos. Tenemos el observatorio que se está fijando en 3 áreas esencialmente: calidad del dato, cómo mejorar las relaciones entre los actores y la organización de las rutas,
para facilitar también que esta información sirva para involucrar a los ciudadanos. Tenemos la herramienta de Mobilize Your City que nos permite proyectar el dato y tener de esa forma escenarios más claros y más certeros. Y tenemos lo que nos trae a la mesa Jesús sobre nuestra idiosincrasia, nuestra cultura en transporte, cómo los países tienen una herencia frente a la cual tienen que actuar y para lo cual se necesita políticas innovadoras, liderazgo político y abrir una conversación sobre los costos, porque de esa forma vamos a poder tomar el tema de la calidad sobre la mesa. Y entonces, con esa información sobre la mesa, quisiera pedirle, por favor, a Cintia que nos cuente cuáles han sido las mayores barreras a la hora de interactuar en el ecosistema del transporte a la escala de Teresina. Hi. For us, it's a problem that we are just addressing in our project exactly. It's how to pass this information to citizens, and they not just understand because it's a very complex, a lot of information that we have in public transport, but they embrace this information, they be part of that, and ask for change in the municipality. I'm from the municipality, but I see a lot of problems in this dialogue between citizens and municipality and companies. So if you don't change the situation, how could make it? How could trust in which one will never be speaking the same? We'll never think together, and it's something that we're trying to avoid in Teresina, because we spend a lot of time to explain decisions, explain what we are doing, and especially to departments that are, how can I say in English? Government that ask about how the system in the municipalities is working, the supervisors, let's say that. So we spend much time in that and not planning the public transport. Muchas gracias, Cintia. Es verdad que la comunicación facilita mucho la relación entre los actores, pero esta comunicación desde donde usted está tiene que ver con rendir cuentas, un poco transparencia y también poder involucrar a los actores con su sabiduría como usuarios. En ese sentido, quisiera pedirle a Jesús si él nos puede comentar o tiene algún consejo para poder mejorar esta relación al incorporar a los tres actores, la ciudadanía, los operadores y la autoridad, el ayuntamiento, el municipio o la nación, para poder mejorar esa relación de transparencia que permitirá avanzar hacia la movilidad baja en emisiones. Muchas gracias, Andrea. Pareciera el usuario un ser oculto, pareciera que lo tenemos en la parte invisible. Hablamos mucho de él, pero poco nos comunicamos con él. Afortunadamente, los esfuerzos que han vertido en esta sesión y muchos otros van orientados precisamente al usuario, que es la razón de ser de quien transporta este tipo de servicio público. Quiero decir con ello que quienes tienen que ponerse fundamentalmente de acuerdo y motivando que el usuario es lo más importante, son autoridades y operadores de transporte, de tal suerte que podamos hablar el mismo idioma. Un problema fundamental es que tenemos recursos distintos en materia de formación y entendimiento, y esa deformación impide que las cosas sucedan a un ritmo mucho más ágil. Los gobiernos entienden poco de empresas y los transportistas entendemos poco de política pública, en el entendido que lo más importante finalmente es trasladar al usuario las mejores condiciones posibles. Si logramos poner al usuario como el eje de nuestra función, de nuestra atención, visto desde cualquier ángulo, el político, el económico, el social, bueno, pues entonces seguramente todos los esfuerzos tendrán mucho mayor sentido y estarán potencializados para ese efecto. Creo que hay que hablar más seguido con el usuario a través de los esfuerzos que están haciendo estos observatorios que pilotean permanentemente el manejo de datos
hay que saber qué está pensando y de lo que está pensando, cómo podemos permanentemente orientar nuestros esfuerzos para atender esas inquietudes que no están totalmente allanadas. Yo hago un llamado para que la soberbia del poder disminuya un poquito en el esfuerzo del entendimiento con quienes prestan servicio. También hago un llamado para que los operadores de diferentes lugares de América Latina nos vayamos profesionalizando, no solamente formalizando, y nos preparemos día a día para encontrar las mejores herramientas de entendimiento que nos acerquen mucho más al usuario. Ese era mi comentario, Andrea. Muchas gracias, Jesús. Muy relevante el aporte, sobre todo porque pone más énfasis en el usuario y cómo el ciudadano se debe involucrar y cómo finalmente no es solo involucrarnos, sino que finalmente es el objetivo final, que ellos puedan tener una mejor experiencia de transporte para tomar mejores decisiones al elegir sus modos. Me voy a quedar con esto que mencionaba Jesús sobre la diferencia entre los recursos en la formación, formación de empresas, formación de política pública, y quisiera apelar a los números, que fue algo que de alguna forma nos trajo Verena, donde nos comentaba que lo que no medimos no podemos mejorar. En el equipo de movilidad en GIZ decimos que al poner números podemos aunar criterios y objetivos, porque al ser objetivos podemos apuntar todos hacia ese mismo lado. ¿De qué manera la herramienta permite mejorar la relación de proyección de la movilidad entre los usuarios, Verena? Muchas gracias, Andrea. Yo creo que estamos un poco más alejados del usuario como figura que interviene al momento de formular políticas de cambio climático en el transporte, aunque no debería ser así, porque el usuario a través de sus decisiones influye mucho en el sentido de que si vamos a alcanzar nuestras metas o no. Yo creo que lo que nos aporta esa herramienta es justamente transparencia al momento de tomar decisiones, transparencia al momento de hacer hipótesis, al momento de formular supuestos, porque todo eso es lo que estamos haciendo al diario al diseñar una política pública, sobre todo cuando se trata de cambio climático, de reducir emisiones. Y si no tenemos esa transparencia, tenemos una caja negra en la que ponemos insumos que no entendemos bien y no obtenemos resultados que tampoco entendemos muy bien. Y al final nos damos cuenta que no estamos en condiciones de alcanzar estos resultados porque no reflexionamos bien sobre los supuestos y las hipótesis. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos creando una transparencia adentro de la formulación de la política que está un poco más alejada del intercambio directo con el usuario, pero que es muy importante al momento de hacer planes a largo plazo para cómo queremos avanzar. Muchas gracias, Verena. Entonces, la transparencia quizás es un puente que nos ayudará a mejorar esto que nos traía Cintia de la relación que hay entre el ayuntamiento y las autoridades superiores o la ciudadanía o los financistas, y también quizás puede ser una forma de mejorar esa diferencia de capacidades que tienen o de recursos que tienen las empresas y los líderes políticos. Para ir cerrando ya nuestro panel, nos quedan breves minutos, pero quisiera darles una oportunidad de conversar un poco más cruzadamente, y entonces vamos a hacer un poco como el consejo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo o qué requerimiento le diría Jesús a Cintia en su rol para mejorar la relación con los operadores, toda vez que desde Teresina se han preocupado de tener fuerte acento en mejorar las relaciones con los operadores? Gracias, Andrea. La asociación que refería cuando nos presentó Fernando hablaba de
que nació la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad para vincular a los actores de la movilidad, que son autoridades, proveedores, consultores, académicos y evidentemente los operadores del transporte. Este esfuerzo que hace Cintia con el observatorio es muy importante y hay que coadyuvar desde diferentes ámbitos a que suceda más. Yo creo que algo importantísimo es que nos comuniquemos mejor. Cintia no sabe si yo quisiera colaborar con ella. Ella no sabe qué es lo que estoy haciendo yo. No tenemos claridad de lo que está pasando en otro lado. Nos tenemos que dar un esfuerzo para converger en nuestro entusiasmo para que las cosas pasen, cada quien jugando el rol que le corresponde, de tal suerte que seamos más exitosos, porque en ese esfuerzo de colaboración podemos encontrar respuestas muy interesantes. Si es que yo me pongo, aunque estemos lejos, yo me pongo a las órdenes de Cintia para lo que sea necesario y en lo que podemos aportar. Muchas gracias, Jesús. Comunicarse mejor. Hay un esfuerzo enorme desde el Observatorio de Teresina por mejorar las comunicaciones y es verdad que a veces levantamos estas redes, nos encontramos en conferencias y luego es difícil hacer el seguimiento. Habiendo desafíos en la diferencia de recursos, en la formación de la empresa, la formación del usuario, la formación de los líderes políticos, si pudieras, ¿qué destacarías como o qué facilitaría el desarrollo de las capacidades de tu equipo, Teresina, en el uso o en la aplicación de la herramienta que tiene Verena? Es decir, si tú pudieras dirigirte directamente a Verena, ¿cómo te ayudaría la calculadora a ti para mejorar el trabajo que tú tienes? Hi. Example here, it's how to speak clear with them. For example, citizens sometimes don't understand a lot of information that we have. We have a lot of data, a lot of graphs, and they just sometimes there's just the bus passing in front of them. So something that has helped us here to address this information, to communicate better with citizens, exactly the tactical urbanism action, and that they will happen in a few days, but we already talked with some users to see what they think about, and it was a tricky way to show the information to them. It's more visible, more close to them, and I think it's a good way to make this bond more tight and show the municipalities together with them. It's not a different groups that speak a different language. You want different things. Muchas gracias, Cintia. Justamente me recuerdan también que la plataforma Mobilize Your City y el programa Euroclima Plus han levantado una comunidad de prácticas a través de la cual practitioners o personas desde el nivel técnico junto con las personas del nivel operadores pueden interactuar en esta plataforma. Así que antes de pasar a Verena, nos quedan 2 minutitos. Quisiera recordar que la calculadora está disponible en la página web de mobilizeyourcity.net, que Periplo está disponible en la página web de imeplan.mx y estoy segura que en la página de Teresina pueden acceder a la información que nos compartió Cintia. Y quisiera pedirle a Verena algo un poco más difícil porque va a tocar hablar con los otros 2 interlocutores. ¿De qué manera tú aconsejarías en cualquiera de las 3 dimensiones, sea en el momento de los inventarios, en la evaluación o el escenario, que se involucren tus 2 compañeros de mesa? Sí, es que estamos trabajando en los temas de MRV, monitoreo, reporte, verificación, y nos damos cuenta que más allá del cálculo, lo complicado y lo complejo es la interacción con los diferentes actores. Como el sector transporte es muy dividido en pequeños grupos, en pequeños actores, es difícil obtener la información.
Entonces, mi consejo en ese sentido es que cuando se introduzcan medidas nuevas, cuando se hagan contratos nuevos, que se piense desde el principio en esas cuestiones de monitoreo, que no sea algo aparte que venga después y que ponga un problema y un desafío mayor. Por ejemplo, al momento de hacer una licitación pública para un corredor de buses o un otro proyecto de transporte público, que se incluya en los términos de referencia en el contrato ciertos dispositivos de compartir los datos, ¿no? Los datos de rendimiento, los datos de actividad, las emisiones, porque todo eso nos va a ayudar después al momento de hacer el monitoreo, de rastrear la información. Y en ese sentido, creo que es importante que el poder público cree una relación de confianza con los operadores, que esa información es utilizada para mejorar el sistema, para saber si estamos en un buen proceso y no para controlar o para hacer cosas como que están en contra de sus intereses. Entonces, yo creo que pensarlo desde el principio como algo integral de una política pública nos puede ayudar mucho al momento en que queremos saber cómo vamos. Muchas gracias, Verena. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Cintia. Los usuarios son nuestro objetivo. La transparencia la podemos conseguir a través de información y la comunicación es clave para que los actores del sistema puedan contribuir y ser parte de la transición que necesitamos para movernos hacia una movilidad más baja en emisiones de carbono. Muchas gracias por este segmento y con esto damos el cierre a este conversatorio y le devuelvo la palabra a Fernando. Muchas gracias a todos y a todas. Andrea, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el escucharos a todos, a todas. Andrea, felicidades por moderar de una forma tan activa y generar una vinculación tan satisfactoria y funcional entre nuestros panelistas. Yo me quedaría simplemente para cerrar con algunos conceptos, algunas etiquetas en torno a lo que aquí se ha comentado. Se ha hablado de esfuerzo, de colaboración, de retos, de compartir responsabilidades, de la innovación abierta, de medir para mejorar, de reconocer o de abrir oportunidades. Creo que todo lo que se ha hablado fundamentalmente en esta última parte de los paneles o del panel y de las intervenciones es que definitivamente la colaboración es fundamental para el desarrollo de acciones en las que intervenga de una forma conjunta y equilibrada la administración pública y el usuario final, que en definitiva es el ciudadano. Y esa colaboración tiene tres aspectos, que es la comunicación, fundamental, lo comentaba Andrea hace tan solo unos segundos, la educación y la cultura, cómo se educa también socialmente para poder implementar esos trabajos y las políticas desde el punto de vista sostenible. Termina aquí, a esta hora de la tarde, 6 menos casi 10 minutos de la tarde, hora de Bilbao, nuestro panel, nuestro tema de hoy, la transición de la movilidad urbana baja en emisiones de América Latina, soluciones innovadoras, recursos digitales. Gracias Insa, Ilgen, gracias Cintia Barz, gracias Jesús Padilla a mi izquierda, gracias Mario Silva, gracias Verena Flus y muchísimas gracias por tu colaboración y tu buen hacer, Andrea Palma. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por aquellos que nos estáis siguiendo telemáticamente, un saludo y muy buenas tardes.